La lección número 12 lleva por título la lumbalgia. Se define como el dolor procedente de la zona lumbar, que en concreto va desde el nivel del borde inferior de las últimas costillas hasta el final de ambos pliegues glúteos. El término no expresa, sin embargo, cuál es el origen. Por lo tanto, se trata de un síndrome musculoesquelético que está relacionado con trastornos a nivel de las vértebras lumbares o bien de estructuras regionales como son los músculos, los ligamentos, los nervios o bien los discos intervertebrales. En cuanto a las consideraciones generales, debemos tener en cuenta que se estima que hasta un 80% de la población ha padecido o en algún momento padecerá un episodio de dolor de espalda. La mayoría de todos estos episodios se curan de forma espontánea y sí se ha objetivado que existe un sobreexceso de pruebas diagnósticas relacionadas con esta patología. Además, por otro lado, el tratamiento suele complicarse porque suele ser un tratamiento multidisciplinar. Por ese motivo, muchos pacientes acuden a traumatólogos, reumatólogos, rehabilitadores, a médicos de atención primaria, fisioterapeutas, etc. Y en ocasiones se aplican fórmulas diferentes e incluso en algunos momentos contradictorias. La lumbalgia crónica se convierte así en uno de los principales problemas sanitarios de los países desarrollados y con todo ello en una fuente constante de pérdidas monetarias y de productividad. Siempre el mejor consejo para los pacientes con lumbalgia crónica es, en primer lugar, mantenerse físicamente activos. Para clasificar esta patología lo podemos hacer de dos formas. Si lo hacemos en base a la duración de su presentación clínica, la podemos dividir en 4 apartados. Primero, la lumbalgia aguda, que es aquella donde la duración es menos de 6 semanas, la subaguda cuando la duración está entre 6 y 12 semanas, la crónica cuando la duración es mayor de 12 semanas y luego tenemos la lumbalgia recurrente, que es aquel episodio de lumbalgia aguda en pacientes con episodios previos similares y que al menos están separados entre ellos en 3 meses. Sin embargo, si clasificamos a esta enfermedad en base a su etiología, podemos dividirla en 2 apartados. Uno, en la específica, que es aquella donde se conoce con certeza la causa que la está originando. En este caso podemos hablar de que cumplen esto el 20% de los casos y en el 5% se puede deber a una patología grave subyacente. Luego tenemos también la lumbalgia inespecífica, que es en la gran mayoría de los casos donde en el 80% de ellos no se conoce ninguna causa y muchas veces existe una escasa correlación entre el dolor y la radiología y se convierte en recurrente entre un 35 y llegando al 85%. En cuanto al origen del dolor lumbar, vemos que las causas son muy variadas. Las más frecuentes, sin embargo, son 3: el estrés, el sobreesfuerzo físico y las malas posturas. Por el tipo de dolor lumbar lo podemos clasificar en 2 tipos. El mecánico, que es aquel que se desencadena y o empeora con el ejercicio o el movimiento, y el dolor inflamatorio, que es aquel dolor donde ocurre todo lo contrario, es decir, mejora con el ejercicio y empeora con el reposo. Por ejemplo, es muy característica su aparición durante el descanso nocturno. A continuación vamos a analizar cuáles son las causas más frecuentes de lumbalgia. En este apartado debemos distinguir 2 grandes bloques. Por un lado, tenemos los casos de lumbalgia inespecífica que se dan en un 80% y luego los de lumbalgia específica que ocurren en un 20%. La lumbalgia inespecífica suele ser de causa desconocida y además de naturaleza benigna. Dentro de la lumbalgia específica nos encontramos con que un 15% tienen la causa conocida, tales como son la espondilitis anquilosante, los aplastamientos vertebrales osteoporóticos o bien la enfermedad de Payet, tumores benignos espinales y pélvicos, malformaciones vasculares o hernias de disco. Por otro lado, en un 3-5% de los casos, la causa conocida es, sin embargo, una causa grave, y aquí se engloban patologías como, por ejemplo, los tumores malignos espinales, los tumores malignos pélvicos, las infecciones abdominales, las metástasis vertebrales o bien las espondilodiscitis, entre otros. Sin embargo, en esta patología es muy importante reconocer si existen datos de alarma. Por ello debemos dirigir la entrevista hacia el paciente para recabar información acerca de ciertos antecedentes, como por ejemplo la manipulación instrumental, si el paciente
usa drogas por vía parenteral, si existen datos o el paciente refiere datos de infecciones previas, de inmunosupresiones, la presencia de tumores o bien de algún traumatismo reciente. Asimismo, debemos indagar acerca de la presencia de ciertos síntomas, como pueden ser la presencia de un dolor inflamatorio, que la intensidad del dolor sea progresiva, que exista pérdida de fuerza en extremidades inferiores o bien alteraciones esfinterianas, fiebre, síntomas constitucionales o bien la presencia de disnea o de sudoración. Por otro lado, debemos también recoger información acerca de ciertos signos, como por ejemplo son la afectación motora de miembros inferiores, el síndrome de cola de caballo, la presencia de una masa abdominal o bien pélvica, de un soplo abdominal, de fiebre y de adenopatías. Para realizar el estudio, por lo tanto, de la lumbalgia, debemos realizar una anamnesis dirigida y también una exploración física. En cuanto a ello, podemos obtener datos acerca de si tenemos o no presencia de signos de alarma. Cuando no hay signos de alarma, podemos decir que estamos ante el caso de una lumbalgia inespecífica. Sin embargo, si tras 8 semanas de tratamiento nos encontramos con que la lumbalgia no mejora, aunque tampoco haya empeorado, debemos siempre hacer un replanteamiento del caso clínico. Y eso conlleva realizar una anamnesis, una exploración física, una radiografía simple de la columna lumbar o bien una analítica que englobe reactantes en fase aguda como son la velocidad y la PCR, una bioquímica general y un espectro electroforético. Si todo ello es normal, podemos concluir que estamos ante una lumbalgia inespecífica. Sin embargo, tras realizar estas pruebas, nos podemos encontrar con que existen datos de patología grave o bien datos de alguna patología específica. Por otro lado, volviendo a la primera parte, sin embargo, si nos encontramos con que existen signos de alarma, entonces debemos sospechar si existe alguna patología grave subyacente y para ello completar el estudio también con una radiografía simple de columna lumbar y una analítica que incluya hemograma, bioquímica y una velocidad de sedimentación globular. Según sospecha clínica y o disponibilidad, también debemos valorar si necesitamos realizar un TAC o una resonancia magnética, un estudio electrofisiológico o bien una densitometría, una biopsia o bien incluso pruebas de laboratorio como por ejemplo un cultivo, una serología o bien un espectro electroforético. Con todo ello, podemos concluir finalmente si estamos ante el caso de una lumbalgia inespecífica o bien ante una patología grave o bien la sospecha ya de una patología específica, como por ejemplo vamos a describir a continuación en todo el apartado del diagnóstico diferencial. Para hacer diagnóstico diferencial debemos hacer sobre todo hincapié en dos tipos de lumbalgia, la lumbalgia inflamatoria y la lumbalgia mecánica. La lumbalgia inflamatoria se produce sobre todo en personas jóvenes, las cuales van a presentar dolor de espalda durante el reposo y durante el descanso nocturno. Y una de sus características es que este tipo de lumbalgia mejora con el ejercicio físico. Además, presentan rigidez matutina y sobre todo tras los episodios de reposo. Siempre es importante investigar si existe artritis, es decir, dolor y tumefacción de alguna articulación periférica. Por otro lado, tenemos la lumbalgia mecánica. Por lo contrario, es un tipo de dolor que se desencadena normalmente con el ejercicio y con la actividad. Y, por lo contrario, este tipo de dolor mejora con el reposo o el descanso. Normalmente se debe a patología a nivel de tendones, de músculos, a alguna malformación o bien a escoliosis o artrosis. Por lo tanto, las características que suelen diferenciar estos dos tipos de lumbalgia son las que se resumen en la siguiente tabla. El inicio de la lumbalgia inflamatoria es un inicio normalmente gradual, mientras que en la mecánica es mucho más abrupto. La duración en la lumbalgia inflamatoria suele ser de más de 3 meses, mientras que en la mecánica es más breve. En cuanto a la rigidez matutina, vemos que la inflamatoria suele ser mayor de 30 minutos, mientras que en la mecánica suele durar unos minutos escasos. En cuanto a la actividad, veremos que en la lumbalgia inflamatoria esta disminuye con la actividad, mientras que en la lumbalgia mecánica aumenta. Y en cuanto al dolor nocturno, nos vamos a encontrar con que este suele estar presente en la lumbalgia inflamatoria y, sin embargo, desaparece en la lumbalgia mecánica.
Dentro del diagnóstico diferencial debemos también englobar otros tipos de lumbalgia, como son, por ejemplo, la lumbalgia tumoral. La lumbalgia tumoral se caracteriza porque suele aparecer un dolor persistente que no se alivia con el reposo, que aumenta por la noche y también aumenta con la actividad. Además, debemos valorar la presencia de otras características como pueden ser la pérdida de peso, la presencia de fiebre, de anemia o de malestar general. Y en el caso de metástasis, debemos fijarnos si aparecen o tenemos datos de signos neurológicos o bien datos de incontinencia. Otro tipo de lumbalgia que debemos diferenciar es la de tipo infecciosa. En este caso, el dolor suele ser persistente, suele aumentar con la actividad, suele aparecer fiebre, rigidez funcional, dolor a la palpación y además con los movimientos. Además, se acompaña de dolor nocturno, con pérdida de peso y anemia. Debemos descartar que no existan datos de compresión medular y siempre es importante valorar como antecedentes si el paciente ha sido un asiduo de drogas por vía intravenosa, si han existido infecciones, por ejemplo, del tracto urinario, si son pacientes portadores de sonda urinaria o bien si han existido datos de infecciones cutáneas. Dentro del apartado del diagnóstico diferencial también debemos englobar otros tipos de lumbalgia como son, por ejemplo, la lumbalgia osteoporótica, la lumbociatalgia, la lumbalgia por espondilolistesis o bien la estenosis espinal. La lumbalgia osteoporótica es debido a una fractura vertebral. El dolor suele ser brusco en un punto concreto de la columna vertebral y este suele disminuir progresivamente, sobre todo a partir de las 2-4 semanas. La lumbociatalgia se caracteriza porque es un dolor lumbar que se irradia a miembros inferiores y puede llegar hasta la rodilla o incluso hasta el pie. Siempre debemos descartar que no existan datos de compromiso neurológico y así, por ejemplo, las alteraciones esfinterianas. En cuanto a la estenosis espinal, veremos que este es un cuadro que se caracteriza porque el dolor se desencadena al estar de pie y, sin embargo, alivia o desaparece al inclinarse. Por último, al final de este capítulo, solo quiero hacer mención y recordar la importancia del diagnóstico, sobre todo precoz, de un tipo de lumbalgia, que es la lumbalgia inflamatoria. Las principales patologías relacionadas con este tipo de lumbalgia son las que se describen a continuación. Tenemos a la espondilitis anquilosante, las espondiloartritis axiales, la artritis psoriásica con afectación axial y las espondiloartropatías asociadas a la enfermedad inflamatoria intestinal, tales como son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn.